Hola, soy Miguel y os voy a hablar de la Guerra de la Independencia. En el siglo XIX, Napoleón quería conquistar Portugal y le pidió a Carlos IV que si podía pasar por España para conquistar a Portugal. Y entonces el único problema era que mientras estaba pasando por España iba conquistando localidades. Entonces ya los españoles, indignados, montaron el motín de Aranjuez. Entonces Carlos IV, ya viendo que los españoles no lo querían, le cedió su trono a Fernando VII, que era su hijo. Pero luego llegó Napoleón y le dijo, pues no, pues ahora el trono va a ser para mi hijo, Juan I. José I. Y entonces los españoles pues dijeron que no y montaron la guerra de la independencia, que empezó en 1808 y terminó en 1814 con la derrota de los franceses. Ahora os voy a hablar de la Constitución, que Fernando VII dejó el trono y entonces España, al verse sin gobierno, pues la Junta Central tomó el control para que los franceses no siguiesen molestando y entonces pues redactaron la primera Constitución española. Y los dos derechos más importantes que tenía era que le daba a los españoles derecho a votar y también le daba igualdad de poder. Y el reinado de Fernando VII fue que Fernando VII volvió luego de irse y ya en cuanto volvió dijo que él era el rey, que había que hacer todo lo que él quisiese. Entonces la Constitución la quitó completamente y las personas que protestaban ante eso eran perseguidas y fusiladas. Entonces muchos países se independizaron y terminamos perdiendo la mayoría de países de América. Aprovechando esta inestabilidad, pues algunas colonias españolas decidieron independizarse y perdimos la mayoría de países de América. Los que nos quedaron fueron Puerto Rico, Filipinas y Cuba. Hola, soy Aida y os voy a explicar lo que sucedió tras el reinado de Fernando VII. La época de Isabel II. En España existía una ley llamada sálica que impedía reinar a las mujeres. Como Fernando VII no tuvo hijos varones, decidió cambiarla para que pudiera reinar su hija Isabel II. Pero esta decisión no fue aceptada por el hermano de Fernando VII, el infante Carlos María Isidro de Borbón. La llegada de Isabel II en 1833 fue una del inicio de la primera de las guerras carlistas. Isabel II implantó una monarquía constitucional. Su reinado estuvo marcado por la lucha entre liberales progresistas y moderados. En 1868 hubo una revolución popular conocida como la Gloriosa y la reina tuvo que abandonar España. De la Gloriosa a la República. En 1869, tras la marcha de Isabel II, se aprobó una constitución que contenía una amplia declaración de derechos. En 1871 se eligió al príncipe Amadeo I de Saboya, pero este era un rey extranjero y tuvo muy poco apoyo. En ese mismo año se proclamó la Primera República. En 1874, un pronunciamiento militar acabó con la República y volvió de nuevo la monarquía. La Restauración. En 1874 también se proclamó rey Alfonso XII, hijo de Isabel II. Con él se inició una nueva etapa conocida como la Restauración. En 1876 se hizo una nueva constitución y se acordó el turno de partido para evitar los desórdenes de época anterior. Estaba el Partido Conservador y el Partido Liberal. El Partido Conservador estaba liderado por Antonio Cánovas del Castillo, que agrupaba a los grandes propietarios de tierra, y el Partido Liberal estaba presidido por Práxedes Mateo Sagasta, que representaba a la burguesía. Y por último, Alfonso XII murió en 1885 y le sucedió a su hijo Alfonso XIII, que era un niño. Mientras tanto, gobernó su madre, María Cristina, hasta que cumplió 16 años. En 1898, durante la regencia, España perdió sus últimas colonias.
que eran Puerto Rico, Filipinas y Cuba. Hola, soy Rocío y hoy os voy a hablar de la sociedad del siglo XIX. Pasamos de una sociedad estamental a una sociedad en la que tú dependes de la clase social u otra, depende de la economía que tengas. Hay tres tipos de clases: la clase baja, la clase media y la clase alta. La clase alta está formada por los ricos, que tiene dos partes, la aristocracia y la burguesía. La aristocracia lo integraban nobles que habían perdido sus derechos señoriales, pero tenían la mayor parte de las tierras, y la burguesía estaba formada principalmente por banqueros, personas propietarias de las fábricas, grandes comerciantes y altos cargos del Estado. La clase media era poco numerosa y estaba integrada por grupos muy diferentes. Sus miembros tuvieron un papel muy importante en los cambios políticos que se produjeron en España en el siglo XIX. La clase media rural poseían y trabajaban sus propias tierras, y la clase media urbana, que la constituían pequeños comerciantes, funcionarios, militares, etc. La clase baja pertenecía a la mayor de la población. Estaba dividida en tres partes. La clase baja rural, que eran los campesinos y campesinas, que trabajaban muchas horas y tenían un salario muy pequeño, y trabajaban las tierras de otras personas. La clase media urbana, que trabajaban en el comercio, el servicio, el transporte, y los obreros, que trabajaban aproximadamente 12 horas al día y ganaban un salario muy pequeño. Además, a los niños los mandaban a trabajar a las fábricas y tenían un salario todavía más pequeño. Para defender sus intereses, los obreros se agrupaban en sindicatos. Los sindicatos es una organización que vela por los intereses de los trabajadores y trabajadoras. me llamo Nayara y os voy a explicar que la revolución industrial de España, de aquí, de nuestro país. Antes de nada os voy a explicar que la revolución industrial empezó en el siglo XVIII en Reino Unido, gracias a la invención de la máquina de vapor construida por James Watt, que hizo grandes cambios sociales y económicos. Ahora, las primeras fábricas a comienzos del siglo XIX fueron la artesanía y pusieron fábricas donde trabajan obreros y obreras en cadena con máquinas. La invención textil y la siderurgia la textil fue en Cataluña, la siderurgia fue Asturias, Andalucía y el País Vasco. Ahora, los nuevos medios de transporte. El ferrocarril fue inaugurado, fue la línea de ferrocarril inaugurada en Barcelona entre Barcelona y Mataró. Y los barcos se rellenan de carbón y corren más rápido que los barcos de vela. Y el automóvil a comienzos del siglo XIX, a finales del siglo XIX, salió el automóvil. Hola, me llamo Carmen y os voy a hablar de la arquitectura del siglo XIX. Antonio y Pepe van viajando por varias ciudades. ¡Mira qué edificio más bonito, Pepe! Es el Teatro Manuel de Falla y está hecho por el estilo no-mudéjar. ¿Qué es el estilo no-mudéjar? Es el estilo que se utiliza con el arte árabe, como el ladrillo y los arcos de herradura. Pues a mí me gusta más el Palacio de Cristal de Madrid, que está construido gracias a su estructura metálica. Pues yo prefiero el edificio de Antonio Gaudí, por su línea ondulada y por el modernismo. ¡Qué chulo! A mí me encanta la escultura porque con la transformación de las ciudades han decorado las ciudades con escultura conmemorativa. Pues a mí me gusta la escultura con
como José Álvarez Cubero. Adiós Pepe, adiós Antonio. Hola, me llamo Ángela y os voy a hablar sobre la pintura y la literatura. A comienzos del siglo XIX, Francisco de Goya seguía siendo uno de los principales pintores de la época. A él se unieron tres más: Francisco Pradilla, que es pintor de historia, que uno de sus cuadros son la rendición de Granada; Federico Madrazo, que pinta retratos y uno de sus cuadros son la condesa de Richel; Joaquín Sorolla, que es pintor luminista y uno de sus cuadros son Volviendo la Vela. Ahora la literatura. Ahora os voy a hablar de la literatura. A lo largo del siglo XIX surgieron varios movimientos literarios. Uno de ellos es el romanticismo, que los escritores expresaban sus emociones. Por ejemplo, Rosalía de Castro y Gustavo Adolfo Bécquer. Otro de ellos también es el realismo, que expresaba tal y como era la realidad. Por ejemplo, Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós. Ahora, la generación del 18, que fue a finales del siglo, que por ejemplo, que expresaba el pesimismo sobre el futuro de España. Por ejemplo, Antonio Machado y